Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Y vamos a leer, hermanos, juntos el versículo número 16 y el versículo número 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, porque has tenido a bien que estemos reunidos, Señor, como cuerpo tuyo, como tu cuerpo, el cuerpo glorioso de Cristo, para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tus mandamientos, Señor, y para ser obedientes, Señor, a tu palabra, Padre. En esta tarde, Señor, te rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, Señor, nos dirija, Señor, a través de esta predicación, Señor, y que confirme en nuestros corazones, Señor, aquello que tú tienes a bien, Señor, anunciarnos, Padre. Gracias te damos, Padre, y permite, Señor, que no nada más quede en nuestros corazones, Dios, sino que también lo podamos llevar a obra, Señor, donde quiera que nos movamos, Señor, donde quiera que nos encontremos, Señor, que demos testimonio, Señor, de que somos tus hijos. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, el tema del día de hoy, hermanos, como tienen bien en su boletín, es la confesión de Pedro. Este es un pasaje de la Escritura, hermanos, que tiene un gran y profundo significado. Pero vamos a empezar para poder entrar en el tema principal. Si nosotros nos vamos a la Escritura, hermanos, nos vamos unos capítulos atrás, desde el capítulo número 14, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar primeramente con la muerte de Juan el Bautista. Bueno, después de que fue la muerte de Juan el Bautista, un poquito más adelante, nos vamos a encontrar que mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo. Podría decir que miles seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que cuando seguían a nuestro Señor Jesucristo, en esa multitud que se encontraba, no nada más había judíos, sino también había gentiles. Y también dentro de ese grupo de gentes que seguían a nuestro Señor Jesucristo, también se encontraban fariseos. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo fue misericordioso con este grupo de personas que lo seguían. Podemos ver cómo adelantito dice la palabra de Dios que alimentó a 5,000 personas. Fue un milagro grandioso lo que hizo en ese momento. Más adelante dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre el mar, caminó sobre las aguas. Fue algo sorprendente que un hombre caminara por el mar. Más adelante vamos a entender por qué, porque lo hizo. Pero más adelante nosotros vemos que esa multitud lo seguía a nuestro Salvador. De esa multitud, como dije hace un momento, tuvo misericordia, porque también nuestro Señor Jesucristo de ellos, algunos que eran cojos, caminaron. Algunos que no veían, vieron. Algunos que estaban endemoniados, les sacó los demonios. Y no más ahí, sino que más adelante dice la Escritura que volvió a alimentar otros 4,000. Y sin contar niños y sin contar mujeres. Era una gran multitud la que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor que cuando se encontraba en la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿qué es lo que dice la gente acerca de mí? ¿Qué es lo que piensa la gente? Pero no se estaba refiriendo ni a los fariseos, ni a los escribas, ni tampoco se estaba refiriendo al Sanedrín, sino que se estaba refiriendo a personas comunes y corrientes, a personas que lo seguían. Le preguntaba a sus discípulos: ¿qué es lo que piensan esas personas de mí? La respuesta de los apóstoles fue:
Algunos decían Juan el Bautista. ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista? Nosotros vemos en el capítulo número 14 cómo Herodes el tetrarca pensaba él que Juan el Bautista había sido encarnado en Cristo Jesús. Por eso hacía todos esos tipos de milagros, porque pensaban que Juan el Bautista era Jesús encarnado. Algunos otros decían que era Elías. ¿Pero por qué decían que era Elías? Si nosotros nos vamos a la escritura, al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice así la palabra del Señor: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero también esa interpretación no es correcta, porque no era Elías, el profeta Elías. Y también los apóstoles decían, pudo haber sido Jeremías, o pudo haber sido algún otro de los apóstoles, o algún otro de los profetas, que se encontraban en el Antiguo Testamento. Pero la pregunta de nuestro Señor Jesucristo fue más directa, y le dijo a los apóstoles: ustedes, vosotros, ¿quién creen que son? Ustedes, vosotros, estaba refiriendo, tercera persona, a ustedes les estoy diciendo, a los apóstoles. Ustedes que han visto mis maravillas, ustedes que han estado conmigo, ¿quién creen que soy? Ciertamente nosotros vemos en la Escritura la respuesta de Pedro, y la respuesta de Pedro inmediatamente dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice Calvino acerca de esta respuesta, hermanos, de lo que Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Textualmente dice Calvino que el nombre de Cristo se extiende al oficio que desarrollaba como profeta, como sacerdote y como rey, sin menospreciar los oficios que se desarrollaban en el Antiguo Testamento, que también eran oficios dados por Dios. Pero vamos a entender de una forma clara qué significa Cristo. Lo que significa Cristo, hermanos, del original griego proviene del griego que significa Christos, que significa el ungido o que significa el Mesías. Quedamos igual. Cristo significa el ungido y significa el Mesías. Todavía no nos da mucha luz. Pero vamos a ver qué significa el término ungido, pero ahora en el original hebreo, aunque la escritura del Nuevo Testamento fue escrito en griego. En hebreo, el término ungido significa Mashiach, persona consagrada como un rey, como un sacerdote o como un santo. Eso significa el ungido. Ciertamente nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el ungido de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre los ungidos del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo? Nosotros vemos, hermanos, si estudiamos la escritura del Antiguo Testamento, nosotros vemos que cada vez que un rey era levantado, llegaba un profeta y lo ungía. En el momento en que este rey era ungido, o esta persona era ungida como rey, tenía autoridad, tenía dominio, tenía poder sobre un grupo de personas al cual tenía que gobernar. Y este grupo de personas tenían que hacer lo que este rey les mandaba, lo que este rey les decía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ungimiento de estos reyes del Antiguo Testamento y la unción de nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente nosotros encontramos una diferencia tremenda, porque la unción de nuestro Señor Jesucristo es una unción completamente divina que proviene de Dios, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue ungido con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de inteligencia, con el espíritu de consejo, con el espíritu de fortaleza y con el espíritu de temor de Dios.
Con ese espíritu fue con el cual nuestro Señor Jesucristo fue ungido. ¿Y para qué fue ese ungimiento o para qué fue ungido nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente fue ungido para que pudiera desarrollar el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Alguno podría decir, ¿qué significa el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey? Vamos a empezar, hermanos, primeramente el oficio de profeta, sin menospreciar a los profetas del Antiguo Testamento, porque ciertamente los profetas del Antiguo Testamento también fueron levantados por Dios. Sin en cambio nosotros podemos encontrar que un profeta es aquel que habla de parte de Dios, es aquel que exhorta, aquel que consuela y aquel que amonesta al pueblo. En ese caso podemos encontrar en el Antiguo Testamento muchos ejemplos, como los reyes fueron exhortados, fueron consolados y amonestados por los profetas de parte de Dios. Pero no menospreciamos su oficio, porque lo hicieron el oficio de una forma perfecta, porque hicieron la voluntad de Dios de una forma correcta, porque desarrollaron el oficio que en ese tiempo se desarrollaba en el Antiguo Testamento de una forma correcta. Pero ahora nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que ahora Él está desarrollando el oficio de profeta. ¿Pero a qué se refiere con el oficio de profeta? Ciertamente de la misma forma que en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo es un verdadero profeta, porque las palabras que salen de nuestro Señor Jesucristo son palabras de verdad, porque provienen del Dios mismo, porque fue ungido con el espíritu de sabiduría. No hay ninguna otra persona, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar, que tenga sabiduría plena de Dios, que tenga conocimiento, que tenga la verdad. Él es el único profeta, no hay otro profeta. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 30, que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar la verdadera sabiduría. Dice también la palabra del Señor en el libro de los Colosenses capítulo 2, versículo número 3, que en Cristo Jesús nada más encontramos sabiduría y encontramos conocimiento. Dice también la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 2, que Él no se propuso, el apóstol San Pablo, escuchar a nadie más que a Cristo y a Él crucificado. Podemos entender entonces que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero profeta. Podemos imaginarnos, hermanos, acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la transfiguración. ¿Qué era lo que pasaba en la transfiguración? Se encontraba Moisés, Elías, y se encontraba Elías, y se encontraba nuestro Señor. Pero salió una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero hay otra palabra que dice: a Él oí. Porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene la verdad, el único que tiene las palabras de Dios, y porque están contenidas en la palabra y en la Escritura, hermanos, podemos entender que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero profeta. Y todo el transcurso que estuvo aquí en la tierra desarrolló de una forma plena y de una forma completa el oficio de profeta. El segundo oficio es el oficio de rey. En el oficio de rey, hermanos, podemos entender que nuestro Señor Jesucristo es rey soberano. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan? Dice en el Evangelio según San Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Cristo Jesús. Vayámonos a la creación, al principio. En el principio nosotros vemos que todas las cosas fueron creadas por la palabra creacional. Y dice la palabra de Dios: sea la luz, fue la luz. Dice la palabra de la Escritura: sean los mares, fueron los mares. Y toda la creación fue hecha por la palabra creacional. Cuando se terminó de
desarrollar toda esta creación, nosotros encontramos al hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios con esta creación? Lo puso todo en los pies de este primer hombre, para que este primer hombre fuera señor de esta creación. Sin en cambio nosotros podemos ver que por el pecado y por la desobediencia de este hombre, de este primer hombre, este señorío y este dominio que tenía sobre esta creación también quedaron afectados por el pecado. Y podemos saber que ahora sufre las consecuencias de este pecado porque ya no tiene el control que debería de tener sobre esta creación. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Que ahora nuestro Señor Jesucristo, desde el decreto eterno, tuvo que venir, hermanos, para ahora tomar el lugar de Adán. Y ahora Él cumplir con todas las exigencias de su Padre, con todas las exigencias de Dios. Y ahora el Padre le puso todo, absolutamente todo, en los pies de Cristo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que tiene la autoridad, es el que tiene el dominio. Todo está bajo el control de Cristo Jesús. Absolutamente todo, hermanos. Podemos ver como el cielo, la luna, las estrellas, los mares y todo lo que nosotros podemos alcanzar con los ojos, a ver, está sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros vemos que Él tiene autoridad aún sobre las fuerzas naturales de la naturaleza. Por eso podemos ver cómo en la Escritura nuestro Señor Jesucristo caminaba por el agua, porque es Señor aún de la naturaleza. Podemos ver en la Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo calmaba las tormentas con la pura palabra, porque Él es el Señor de la creación, Él es el Señor de todo lo que nosotros podemos ver. Pero no nada más es Señor de la creación, hermanos, también es Señor de su iglesia, hermano. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente es cabeza de la iglesia. Ciertamente nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo la cuida, nuestro Señor Jesucristo la guía, nuestro Señor Jesucristo la sustenta, porque es su novia, es su esposa, es la iglesia la que más ama, somos nosotros, la iglesia invisible de Dios, aquellos que confiesan que nuestro Señor Jesucristo es su Señor, es su Rey. Y podemos entender que esta iglesia en la cual nosotros, por la gracia de Dios, el Señor nos ha incluido, nunca será derrotada, nunca va a ser eliminada, sino al contrario. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que la protege, nuestro Señor Jesucristo es el que la sustenta, nuestro Señor Jesucristo es el que la ama a su iglesia, hermano. Y no nada más a la iglesia, ahora vámonos en una forma particular a cada uno de los miembros de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es y será Señor de cada uno de aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. De cada uno de aquellos es Señor. Ciertamente nosotros encontramos en la iglesia, pues, personas que pueden decir que son de Cristo, pero que en realidad no pertenecen al cuerpo de Dios, no pertenecen al cuerpo de Cristo. Dice que en realidad nuestro Señor Jesucristo cuida personalmente de sus miembros, de su congregación, de su iglesia, de su cuerpo, de una forma personal, de una forma particular. Ciertamente nosotros no vamos a ver que Cristo Jesús venga y nos lleve de la mano y nos cuide. Sabemos que lo hace por medio de su Santo Espíritu, de su Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de estar contentos de que nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como personas individuales, de una forma particular, debemos de someternos al señorío de Cristo, al señorío de Cristo, al señorío de nuestro Señor, hermano. Eso es como Rey.
tenemos el tercer punto, que es como sacerdote. Como sacerdote nosotros hemos entendido muchas veces, hermanos, que a causa del pecado el hombre quedó en una condición de miseria, muerto en sus delitos y pecados, a causa del pecado. Y ciertamente nosotros debemos entender que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder para que ese pecado sea quitado? Debe de existir un mediador. Y ese mediador debe de ofrecer a Dios un sacrificio para la expiación de ese pecado. Primeramente nosotros vemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía sacrificios primeramente por él y después por el pueblo. Y lo hacía no nada más una sola vez, sino lo hacía constantemente lo hacía. Pero ahora nosotros sabemos que en Cristo Jesús es nuestro sacerdote. Y que el sacrificio que ofreció nuestro Señor Jesucristo fue una sola vez y para siempre. Y para que el pecado fuera quitado es necesario, como en el Antiguo Testamento, que la sangre fuera derramada. Nosotros encontramos que en Cristo Jesús, cuando fue crucificado, cuando fue muerto, derramó su sangre por aquellos que forman parte de su iglesia, por aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, por aquellos que son elegidos de Dios. No dio su vida por todos los hombres, hermanos, sino por nada más por aquellos que son escogidos, aquellos que son elegidos por Dios desde el decreto eterno, desde antes de la fundación del mundo. Por ellos dio su vida nuestro Señor Jesucristo, y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, es el único que quita el pecado, y que ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Algunos podrían entender o podrían decirme: hermano, pero ¿qué tiene que ver lo que usted me está diciendo con la confesión de Pedro? Ciertamente nosotros podemos ver que Pedro en ese momento estaba confesando que Cristo había cumplido de una forma perfecta los oficios que Dios le había dado: ser profeta, ser sacerdote y ser rey. Para Pedro y para los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo era el perfecto profeta, era su sumo sacerdote y era su rey, al cual nuestro Señor Jesucristo los gobernaba, y ellos se sometían al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Sin en cambio nosotros vemos más adelante en la Escritura que dice: Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres. Pero no le dijo Pedro: bienaventurado eres, ¿cómo dice la palabra, hermanos? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién se lo reveló? El Padre que está en los cielos. Vamos a ver, hermanos, que esta parte también es importante. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo una referencia no a Pedro, sino a Simón, hijo de Jonás, refiriéndose a la propia naturaleza de Simón, humana. Ciertamente Simón, antes de que nuestro Señor lo trajera a él era como cualquier otra persona. Se encontraba también muerto en sus delitos y pecados. Él se encontraba en la misma condición que cualquier otro hombre. Él igual descendía de la simiente de Adán. Él tenía la misma imagen pecaminosa que Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia y lo levantó, lo trajo a Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque todo lo que tú acabas de confesar no pudo haber salido de ti, porque tú eres una persona que no puede salir de ti absolutamente nada bueno.
No puedes confesar a Dios, tú no puedes confesar a Cristo Jesús como tu Señor, sino que todo lo que salió de ti proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo que te convenció, que te dijo, ¿quién soy yo? Y en ese tiempo nosotros podemos ver que le preguntó a Pedro, a Simón, ¿quién soy yo? Pero es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros como cristianos o como hijos de Dios. En realidad nosotros como hijos de Dios o como cristianos, ¿qué es lo que nosotros confesamos? ¿Quién es Cristo para nosotros? Si le preguntamos a cualquier persona quién es el Cristo, como por ejemplo los romanos, van a decir que el Cristo es el que está en la pared. Ahí está el Cristo, me van a decir. O a lo mejor me pueden enseñar una estampita. Aquí está el Cristo. Pero tienen una visión muy corta. Algunos podrían decir, no quiero decir nombres ni denominaciones, Cristo es el que me salvó de ir al infierno. Es una verdad a medias, hermano. Aunque ciertamente nuestro Señor Jesucristo viene a salvar también a las personas, es una visión corta, hermano. Porque no nada más vino nuestro Señor Jesucristo a salvar almas, hermano, sino que vino nuestro Señor Jesucristo a ser Rey, a ser Señor, a tener el dominio, a ser el sumo sacerdote, a ser el profeta perfecto. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a hacer la redención por aquellos que son sus hijos, hermanos. Sin en cambio encontramos que las enseñanzas en diferentes lugares son limitadas, hermano, porque tienen la vista corta, hermano. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿qué significa ser hijo de Dios? Si yo voy a la calle y le pregunto a alguna persona que no conozca, ¿tú eres hijo de Dios? Custodio de mi prójimo, hermano. ¿Qué significa que yo sea custodio de mi prójimo? Preocuparme por mi hermano, preocuparme por mi hermana. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué le falta? ¿Lo puedo ayudar? ¿Cuáles son las necesidades que tiene más importantes? ¿Lo puedo ayudar, hermano? Y de la misma forma, aquellos que no conocen de Dios o que no han tenido un espíritu vivificante, no pueden desarrollar este oficio de ser custodios de su prójimo, porque ellos podemos ver que se deleitan en gozarse ellos mismos, se deleitan en sus placeres, se deleitan dando la gloria no a Dios, al Dios vivo y verdadero, sino nada más a sus propios placeres, a sus propios instintos, a lo que a ellos les agrada. No se preocupan de tu prójimo, no se preocupan del que tienen al lado. Solamente lo pueden cumplir aquellos que de verdad son hijos de Dios. Y lo deberían de hacer, hermanos. Pero es triste, hermanos, dentro del pueblo de Dios, hermanos, que muchas veces no se lleva a cabo esto. Debería de ser, hermanos. Debería de cumplirse, si en cambio vemos que no se desarrolla este oficio de una forma completa, de una forma perfecta. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente nosotros vamos madurando, hermanos. Vamos madurando y vamos creciendo en fe, hermanos, en el conocimiento de la palabra, en la lectura de la Escritura, de la palabra. Entonces el Espíritu de Dios nos convence a nosotros de que debemos desarrollar el oficio de custodio, hermano. Preocuparme por mi prójimo, por mi hermano, por mi hermana. Mayordomo de la creación, hermano. Ciertamente nosotros vemos, hermanos, que esta creación de Dios es perfecta, es bella, hermano. Dios puso esta creación para que nosotros, como hijos de Dios, la gocemos, la disfrutemos, hermanos, pero sobre todas las cosas la cuidemos, hermano. Es lamentable y es triste, hermanos, como el mismo hombre se le está acabando, hermano. La destruye.
Podemos ver cómo hay tantos contaminantes que entran en este mundo y que se están acabando la zona donde entra el oxígeno, hermanos, la capa de ozono, hermanos. Es triste ver cómo todos los mares están contaminados de basura, hermanos. Es triste ver, hermanos, cómo los ríos también están contaminados por productos químicos, por cosas que el hombre le avienta. Y cuando le avienta productos químicos o cuando le avienta basura, podemos ver cómo los animales que se encuentran en el mar mueren, hermanos. Esto es porque no conocen de Dios, hermanos. Porque no han sido regenerados, porque no son hijos de Dios, hermanos. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dar testimonio de que de verdad somos hijos de Dios, de que nosotros de verdad cuidamos esta creación, hermanos. Como dice el pastor, hermanos, si ves una basura tirada, recógela, no te cuesta absolutamente nada, pon en su lugar, hermano. Si tú ves que tu coche va a contaminar, llévalo a que lo afinen, a que lo compongan, hermano. Si tú ves que tú puedes ayudar de una forma pues física, hazlo, hermano, da testimonio, porque de verdad eso habla de que nosotros somos hijos de Dios, hermano. ¿Cómo podríamos decirnos que somos hijos de Dios si no amamos lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano? Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 3, que acabamos de leer. Dice así la palabra del Señor, hermano. Que el Señor nos ha amado tanto, hermano. Y ha sido tan misericordioso con nosotros, que ahora, no porque seamos muy brillantes, ni porque seamos altos, o porque tengamos ojos verdes, o porque seamos muy inteligentes, dice la palabra de Dios que nos ha llamado hijos de Dios. Y este llamamiento que Dios nos hizo a nosotros como hijos de Dios fue absolutamente por gracia, hermano. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para poder ser parte de la familia de Dios, para poder pertenecer. Que mientras estemos nosotros en este mundo, no vamos a ser perfectos. Pero ciertamente dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesús venga, nosotros seremos tal como es. Tal como es en justicia, sabiduría, es justicia, santidad y conocimiento. Llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Y queremos testimonio, hermanos, como iglesia, de que de verdad confesamos nosotros a Cristo como nuestro Cristo, como mi Cristo, como tu Cristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios. Hoy en esta tarde, Señor, primeramente te agradecemos, Padre, porque tuviste a bien, Señor, desde antes, Señor, de la fundación del mundo, habernos llamado para formar parte, Señor, de tu cuerpo glorioso, Señor, el cuerpo glorioso de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque no viste en nosotros nada, Señor. Si hubiera sido por algo que hubiera en nosotros, hace tiempo, Señor, que nos hubieras desechado, Señor, que nos hubieras acabado, Padre. Pero podemos ver, Señor, tu misericordia, Señor. Podemos ver tu gracia, Padre, que ha sido más grande, Señor, que tu ira, Padre, para con tus hijos, Dios. Hoy en esta tarde, Señor, te doy gracias, Padre. Y, Señor, te queremos pedir perdón, Padre, si no hemos hecho, Señor, conforme a tu voluntad. Si no hemos confesado, Señor,
como estos santos hombres, Señor, que ocupaste, Señor, tus apóstoles, esta confesión de que tú eres, Señor, nuestro Cristo, de que tú eres, Señor, nuestro Señor. Perdónanos, Padre. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, Señor. Ve tu imagen, Señor, en nosotros. Y perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Fortalécenos, Señor, con tu Santo Espíritu, Dios. Y, Señor, que tú recibas la gloria y la honra, Padre, que solamente tú eres digno de recibir, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Dios. Amén, Padre. Amén.